hay una cosa que no dejo a veces a mis invitados hacer y es que me pregunten algo. Siempre los bombardeo con preguntas. Entonces, podemos cerrar si gustas con alguna pregunta que tú me quieras hacer, la que sea, y yo con gusto te la puedo responder porque es algo que me han recriminado mis invitados. Claro, claro, sí. Y de hecho, pues yo fuera de cámara, Frank es un vato al que pues, yo le pregunto muchas cosas, ¿no? Es una persona de la que he aprendido, que la verdad admiro su trabajo y lo que hace. Y fuera de cámara, créanme que le he preguntado mucho. Y si yo tuviera que hacer una pregunta, me gustaría, ¿cuál fue? O sea, es más o menos lo que te preguntaste a mí, pero en tu caso, o sea, tú como que no sé si lo hiciste con más seguridad o más seguro, no sé, pero a ti qué te motivó a no solo empezar, a invertir para empezar un canal y un proyecto como este, porque hacer un podcast no es como que nomás puedes agarrar el celular, prender cámara y grabar. Se ocupan micrófonos, se ocupan cámaras, estar monitoreando, audífonos. Obviamente, normalmente cuando se hace un podcast es porque es una figura, dos personas ya reconocidas. Tú empezaste un podcast desde cero. Desde cero compraste el equipo, desde cero te tomaste el tiempo. Entonces, para mí ahí está más cabrón. Decir, ¿sabes qué? Voy a arrancar de cero, voy a conseguir lo que se tiene que conseguir, comprar lo que se tiene que comprar para hacer un podcast y arrancar de cero. Para mí eso está cabrón. Entonces me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Ok. La verdad que sí es una muy buena pregunta. Yo creo que no la he respondido. Nunca ni la había hablado en el canal. Creo que en gran parte es porque... Varias cosas, pero en gran parte es porque a mí siempre me ha gustado emprender. Siempre. A pesar de que yo soy, y lo digo aquí abiertamente, soy un asalariado, soy un trabajador. Llevo yo 6 años trabajando en Maquila, en una empresa. Pero yo siempre he tenido esa cosquillita de emprender algo, ¿no? ¿Por qué un podcast? Como dices, es una inversión que se tiene que hacer. El podcast no es un emprendimiento barato, No, para definitivamente. nada. Para No. nada. O sea, ahorita mencionaba los micrófonos, los audífonos, las cámaras. Y aparte, el escritorio, las sillas para los Sí. invitados, las luces, etcétera. O sea, es un emprendimiento, no es un capricho, o sea, es un emprendimiento carito. No, es caro, güey. Sí, Yo que me dedico a lo mismo, yo sé sí. lo que cuestan las cosas y por eso te lo pregunto, porque yo sé que tuviste que invertir una cantidad con la que se hubiera podido invertir en un negocio fácil, ¿sabes? Fácil pudiste ir a invertir en un negocio con la cantidad que le invertiste al podcast. Sí, entonces, en parte, mira, también yo, gracias a que ahora soy un asalariado, pues tengo mis ahorros y sé en qué puedo gastar mi dinero, ¿no? Entonces, pues decidí invertir en un proyecto así, principalmente quizás porque estoy en una edad en la que ojalá que pudiera llegar un poquito más a más personas este mensaje. Yo me empecé un poquito a enfadar del contenido en redes sociales. Yo, por ejemplo, en mi Instagram, en mi cuenta de red social personal, yo casi no sigo personas. De hecho, hasta me enferma hasta cierto punto seguir a personas famosas. Famosas. Me enfadé de eso. O sea, todos te quieren bombardear de cosas y de su contenido y demás. Adicional a eso, yo miraba que mucho de su contenido sí es interesante, es entretenido, aporta valor, pero empecé a notar que faltaba algo. O sea, miraba que aportaban valor, pero aportaban un valor de algo que ellos leían o aprendían, pero no necesariamente lo experimentaban o lo vivían o pasaron por ahí. Yo me empecé a percatar de eso. Me empecé a enfadar de ver o consumir contenido de unas personas de un estatus social que, como vienen de un estatus social o tienen cierta fama, pues pueden invertir en un emprendimiento o en un negocio, etcétera, ¿no? Por ende, si tienen ese estatus social, si tienen esa economía para hacer algo, pues te montan un negocio, un emprendimiento y pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y te invitan a famosos. Tú puedes ver la mayoría de las entrevistas que hay en internet y todas son famosos. O sea, lo que jala es un famoso. En mi contraparte, yo que me empecé a enfadar, a mamar, a cansar de eso. Por eso te digo, no sigo a famosos. O sea, son muy contados los famosos que sigo, que con una mano te los puedo contar. Y son generalmente personas que no
que no promueven eso, ¿no? Que no promueven bombardearte de cosas. Pues yo dije, oye, falta un tipo de contenido en internet, en redes sociales, o por lo menos hay muy poco de eso, que es contenido de la realidad. O sea, no hay casi contenido de la vida real, del trabajador común, de qué es trabajar en una empresa, de cómo es ser un médico, cómo es ser un maestro, cómo es ser un operador que no tiene estudios profesionales, cómo es ser un técnico, cómo es ser un asalariado, cómo es todo eso. Es la vida real y a veces, sobre todo cuando somos más jóvenes, queremos consumir un contenido para aprender algo, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que de las personas en cierto punto de edad, ahorita yo tengo 30 años de edad, me empecé a dar cuenta que de las personas que más podía aprender y sacarles provecho y mejorar en mi vida, son de las personas que están a tu alrededor. A tu alrededor, en tu trabajo o en tus amistades o personas así. Hay personas que les puedes sacar muchísimo provecho de cómo crecer. En tu alrededor va a haber personas que son unos cracks. Claro. Y tienes que poner atención a eso. No nada más a YouTube, no nada más a Instagram, no nada más a Facebook. Hay personas en tu alrededor que ni usan Facebook. O sea, que no usan Facebook y son unos cracks. O sea, son unos cracks. Te voy a poner un ejemplo. Una de las personas más ejemplares que he conocido en mi vida es un jefe que tuve en mi trabajo hace tiempo. Y yo miraba cómo era una persona. O sea, yo podía ver muchas cosas: puntualidad, manejo de personal, liderazgo, inteligencia emocional, empatía, sabía escuchar, sabía hablar. O sea, empecé a poner mucha atención a esas cosas. Yo dije, oye, ¿qué tanto estoy viendo en internet? ¿Qué tanto estoy viendo libros? ¿Qué tanto estoy viendo afuera? Enfócate en lo que tienes en tu entorno. Va a haber algo que ahí que le puedes sacar provecho. Personas inteligentes. Te puedo garantizar que las personas más inteligentes que he conocido en mi vida no están en internet. No están en internet. En internet puedes encontrar guiones bien perrones. Puedes encontrar guiones fregoncísimos. Un podcast, un video editado, lo que sea. Porque leyeron libros y cosas así. Las personas más inteligentes que yo hasta ahorita, hasta mis 30 años de edad, he visto en mi vida, han estado en mi entorno. En la universidad, en la maestría y en mi trabajo. Posiblemente un que otro familiar. Ahí están las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. No en internet. Y me empecé a percatar de todo eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y quizás me extendí con la pregunta de más. Que yo quiero hacer un podcast de eso, de la vida real. No de famosos. O no de... Ya hay mucho de eso. Y no hay mucho... No hay voz de nosotros mismos, pues. Entonces, por eso es que me gustaría que este proyecto llegara más lejos. Que si algún día puedo hablar con un famoso y lo puedo entrevistar, claro que sí. Pero lo voy a hacer desde mi perspectiva, desde lo que yo he aprendido, desde lo que yo he vivido. ¿Para qué me gano con estar haciéndole preguntas de, oye, ¿cómo lograste el éxito? O sea, hay que preguntar cosas de la vida real. Y te puedo asegurar que mucha gente que consume contenido de lo que tú ves, mucho de lo que escuchas no lo vas a poder sacarle provecho bien, porque bajo las condiciones en las que tú estás escuchando ese mensaje, tú no vas a poder salir adelante. Sin embargo, si tú escuchas eso de una persona que no es un famoso o que tuvo un proceso muy interesante, que vivió ese proceso para llegar a ser un líder en una empresa, esa persona tiene un camino de éxito muy interesante que puedes escuchar y que puedes aprender muchas cosas. Y yo me empecé a dar cuenta de eso. Yo dije, oye, estoy aprendiendo mucho de unos líderes de trabajo. No todos, ojo, no todos. Pero a veces que aprendes más poniendo atención en lo que leyendo un libro o escuchando un video de YouTube, etc.
Entonces, pues creo que me extendí la respuesta, pero esa sería la respuesta a tu pregunta. No, claro, pero es muy interesante. Y sí, lo que mencionaste de que puede haber guiones muy chingones en Internet, por supuesto. O sea, en Internet hay que poner cuidado a lo que escuchamos, lo que vemos, porque todo está controlado, ¿sabes? Es un ambiente totalmente controlado. Si te equivocas, lo vuelves a grabar, lo editas. Si es un video de un cabrón haciendo ejercicio combinado al deporte, si se equivocó, lo vuelve a hacer y listo. En el mundo real, si pones atención al actuar en cuanto salen las broncas, que por ejemplo un trabajo como el tuyo o algo así, de repente se te presenta una situación, un pedo con un cliente, hay que resolverlo ya. Entonces, la capacidad de gestionar ese tipo de cosas, obviamente, o sea, poniéndome en una situación de problemas que pueden salir en tu ámbito de trabajo, o sea, es un tipo de inteligencia que no vas a encontrar en Internet y que te sirve más para la vida, que en el 99% de todos nosotros son a los problemas que nos vamos a enfrentar, no a los que nos cuenta un cabrón que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero que nació con todas las condiciones o que a lo mejor desde su punto de vista, de su perspectiva, tuvo más herramientas para llegar al éxito. A ti te sirven más los consejos de gente de a pie de calle, ¿sabes? Gente que esté en una posición más similar a la tuya. Entonces, me parece muy, muy bueno. Mucho aporte en este tipo de contenido y que se entienda que no estás peleado con los famosos, que si un día el podcast crece, que sean bienvenidos todos, ¿no? Obviamente. Sí, claro, Simplemente desde la perspectiva de lo que se habla en este podcast, le puedes sacar jugo a una persona, porque normalmente los podcasts es un famoso hablando con un famoso. Aquí entraríamos en una paradoja porque probablemente si el podcast crece, a lo mejor tú serías también, pero siempre desde esa perspectiva que ya conoces y que llevas años en ella. Entonces creo que puede ser un punto de vista muy bueno y sacarle jugo a este tipo de personas también, o sea, todo tipo. Sí, y mira, te voy a decir algo. Ahorita que mencionaste eso, lo de la paradoja, que si yo también crezco, el podcast crece, pues me hago famoso, ¿no? Pero es muy diferente hacerte famoso cuando no lo fuiste a hacerte famoso cuando desde un principio eras Sí. relativamente famoso o que tenías un estatus social que te facilitó muchas cosas. Entonces, sí, mira, yo te pondría un ejemplo así súper rápido, ¿no? Si tuviera un ejemplo de poder hablar con un famoso, a mí, si algún día pudiera entrevistar, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de artes marciales y todo eso, si algún día yo entrevistara a un boxeador, a mí me interesaría preguntarle cómo es su vida en realidad. O sea, esa es la diferencia que yo cuando veo entrevistas de famosos. Oye, sí, ¿cómo es? ¿Cómo manejas la fama? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Y cómo inviertes tu dinero en tus negocios? No mames, obviamente. Es lo que te digo. Ese tipo de pláticas ya me mamaron, me hartaron, pues. Sí, claro. De que, obviamente, si eres famoso vas a tener unas influencias que te van a ayudar a eso y a llevar un negocio súper exitoso porque pues ya vas a tener otro tipo De círculo social. de círculos sociales. Pero a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a un boxeador interesante, oye, ¿cómo estudias? ¿Cómo son tus días después de una pelea muy dura? O sea, cuéntame la realidad, o sea, cómo te amanece tu cara, cómo sufres, cuál es tu proceso de recuperación. A lo mejor ni siquiera puede comer bien esa persona de tantos golpes que recibió en la mandíbula. Quiero que me digas cuántas cirugías plásticas tienes en la cara. Que nadie te cuenta eso, ¿eh? Nadie te cuenta eso. Yo te puedo asegurar que el 90% de a lo mejor me estoy viendo bajo. De los boxeadores tienen cirugías en su nariz. Por supuesto. O en su cara. ¿Qué otros problemas tienes con tu pareja que no puedes tenerlas? ¿Cómo manejas eso internamente con tu pareja? Porque muchos están casados, muchos tienen familia. ¿Cómo manejas ese sufrimiento de no poder ver a tu hija? Eso es la realidad. Ajá, Yo sí. no veo nada de eso en las entrevistas. Es lo que me interesaría hacer aquí en este tipo de contenido, que te digo que es la diferencia de lo que yo veo. Sí, sin duda. Sería muy interesante y es una cara que normalmente no se muestra porque mucha gente se va. La pregunta que va a generar contenido, ¿sabes? Que va a traer clics y es esa, es hablar del dinero, hablar. Pero yo creo que mucha gente, yo me pongo en el lado de espectador y a mí me interesaría un chingo eso que estás diciendo, ¿sabes? Sí. Digo, yo en mi caso tengo bastantes conocidos, amigos peleadores, y sé cómo es más o menos, pero pregúntaselo a un boxeador que conozca a todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le iba a interesar, iba a ser algo muy interesante. Bueno, bro, pues te agradezco un montón tu tiempo. Creo que nos extendimos de más y tú y yo tenemos cosas que hacer. Sí, claro. Entonces, si la gente quiere más en algún futuro, que nos los dejen saber en los comentarios.
Y pues agradece un montón tu visita. No, gracias a ti, Carlos. La verdad, sí, un podcast largo, pero ni se sintió. Muy interesante la plática. Un gusto haber estado aquí. Eres mi amigo y todo, pero no por eso te lo digo. Un contenido muy interesante. Muy buena plática, muy buenas preguntas. Así que, pues, toda la gente que venga al canal de Five Vlog, dejen su apoyo, dejen su like, comentario. Y por acá vamos a andar. Por acá vamos a andar más seguido y seguramente tengamos a Frank por allá en el canal. Muchas gracias por la invitación, bro. Sale, nos vemos. Sale.